Bienvenida aquí a Fondo. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. Hola María Jimena, un saludo para ti, para todo el equipo y para todos los que nos escuchan. ¿Qué va a pasar en esta nueva legislatura que comienza el 20 de julio, Paloma? Pues yo creo que está por verse, María Jimena, y yo creo que hay que entender el fenómeno en dos momentos. El primero es de aquí a octubre, que yo creo que va a ser lento el Congreso, porque la gente tiene los ojos puestos en las regionales, pero además porque los políticos de los partidos tradicionales han entendido que aprobarle los proyectos poco responsables y poco técnicos del gobierno, pues tendría consecuencias en las elecciones locales. Entonces, muchos de esos políticos se abstienen porque tenían miedo del voto castigo que se podía generar contra sus candidatos. Pero después de octubre viene un periodo que está por definirse qué pasa. Primero, porque como ya no hay elecciones cerca, los políticos cambian. Y entra el interés de bajar la plata para los políticos locales, gobernadores y alcaldes. Ahí es donde están los negocios de los congresistas. Ni siquiera había cupos, eso es vía autorizaciones en el Ministerio de Hacienda, de las cuales nadie tiene ninguna trazabilidad. Y que incluyen pues muchas cosas que necesitan las regiones, pero también muchos fenómenos de corrupción. Entonces ahí viene una pregunta que se abre y que por supuesto hay que estar observante de qué es lo que va a pasar, porque ya no va a haber elecciones. Y el miedito de ser petrista en esas reformas, pues pasa. Y lo segundo es porque el gobierno ya anunció que no va a detenerse a pesar de que toda la capacidad técnica del Estado y de Colombia y de los think tanks están diciendo pues que hay que mejorar la reforma a la salud, que no sirve lo que están presentando, que no sirve lo que estaba en la laboral y que la pensional, siendo la menos mala de todas, sigue teniendo unos problemas que si no se ajusta pues que puede generar un déficit fiscal y una deuda pública acumulada que llegaría en 100 años al 250% del PIB, según FEDesarrollo. Entonces, ¿qué preocupa? Pues es un escenario que yo asumo, digamos, con la tranquilidad de que si se pudo una vez, se pueden dos veces, pero con la preocupación de que vamos a entrar en un escenario con unas variables distintas, un gobierno que tiende a la radicalización y unos partidos que dejan de tener la presión de las elecciones. Pues yo estoy de acuerdo con Paloma que es muy probable que le sea más fácil a Gustavo Petro organizar una coalición de gobierno a punta de prebendas después no es una de coalición de elecciones. gobierno, sino una coalición al menudeo, que es una coalición, entre otras, muy peligrosa, porque lo que estamos viendo en este gobierno, que creo que sí, no lo veíamos hace mucho tiempo, es como el menudeo de los votos. Aquí lo que uno ve es el enfrentamiento de un ministro con el presidente Gaviria compitiéndole el partido, que me parece que es muy complicado, y es lo que sigue, que es lo que hemos visto en el partido de la U, que es apalancar los partidos digamos en contravía de lo que están diciendo los directivos. Eso me parece que puede ser muy complicado porque el escenario de la destrucción de los partidos en la democracia es muy complejo. Y por supuesto cuando usted empieza a enemistar los congresistas con los jefes, pues puede romper los partidos. Yo creo que ese es un elemento que uno tiene que tener presente para la discusión que viene, porque es muy probable que veamos fenómenos de esos que creo que son muy distintos a los fenómenos de Iván Duque, pero el tiempo lo irá diciendo, porque aquí lo que uno ve es la competencia por el liderazgo del presidente Gaviria en el Partido Liberal, que se la está planteando Luis Fernando Velasco como ministro de una manera bastante agresiva, incluso poniendo casi que la bancada en contra del presidente Gaviria, llevando judicialmente pleitos incluso en contra de las decisiones de los directivos de los partidos. Entonces este sí me parece que es un escenario distinto y que por eso uno tendría que interpretarlo de manera diferente, porque el resultado de esto puede ser, digamos, el escenario menos traumático para el país es sí, compran unos congresistas, hacen unas mayorías, y otro es implosionan los partidos políticos, ¿no? Paloma, el Centro Democrático es realmente el único partido de oposición que hay, porque los demás han sido partidos que se declaran o independientes o neutrales, en fin. ¿Cómo diría usted que ha sido el papel del Centro Democrático y de la oposición desde que Gustavo Petro
asumió el poder? Yo creo que la oposición se ha venido articulando y se ha venido articulando de una manera productiva y buena para el país. Yo creo que ha sido una oposición propositiva, ha sido una oposición seria, argumentada. En el Congreso hemos tenido discusiones sobre todos los temas con argumentos y yo creo que ha sido una oposición tranquila. Colombia tenía que superar la idea de que la oposición entonces tenía que llevar como a que fracasara el gobierno para que uno tuviera opción. Yo creo que uno puede hacer una oposición constructiva. Apostarle a que a Colombia le vaya mal no debe ser un propósito de nadie en este país, porque por eso es que no logramos avanzar. Y yo creo que ese mensaje lo tiene hoy muy claro la oposición, que aquí hay que construir sobre lo construido y hay que cuidar algunas cosas que están bien. Y creo que el gobierno está sirviendo mucho en una cosa, María Jimena, y era la idea fundacional que tenían esas izquierdas radicales, que es que en Colombia no había nada, que en Colombia no se había hecho nada más o menos desde que llegó Cristóbal Colón. Y entonces pues se han empezado a encontrar con que es que hacer las cosas es difícil y con que Colombia sí tenía muchas cosas, como un sistema de salud que es el mejor del continente, que ha logrado una equidad increíble, que tenemos un sistema pensional con unos problemas, un problema de cobertura serísimo y un problema de costos que hay que pensar, que tenemos unos temas laborales que mirar, porque Colombia tiene que hacer unos esfuerzos y que creo que se venían haciendo. Creo que el presidente Petro fue el primer sorprendido en enterarse de que entraba, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral sacada por el Centro Democrático y se enteraron cuando presentaron el proyecto. Y creo que eso ha sido bueno. ¿Qué falta? Y que ojalá uno siga esperando, y es que el gobierno, que habla mucho de los grandes acuerdos nacionales, pues tenga disposición de los acuerdos nacionales, porque hablan de los acuerdos nacionales, invitan a conversar, pero oyen a todo el mundo y después hacen caso, pero omiso a todo lo que se dijo. Entonces, hombre, si vamos a hablar, si la oposición está en un plan de construir, que el gobierno entre en el plan de construir. Yo creo que el país necesita entender que hay unas cosas que sí están funcionando bien. Está diagnosticado qué es lo que no funciona y digamos que hay una capacidad técnica suficiente en el país para saber cuáles son las soluciones, que no son mágicas, que no son definitivas, porque el fenómeno social es continuamente móvil y continuamente cambiante y continuamente necesita ajustes, pero uno debe cuidar lo que ha hecho. Y yo creo que digamos, en el escenario de lo que uno quisiera para Colombia, uno quisiera un gobierno que decide, bueno, listo, entendimos que esto como iba no va, y queremos concertar. Respetamos el sistema de aseguramiento en salud, pero miremos un nuevo sistema para las regiones apartadas de Colombia. Y reconozcan que se hizo un esfuerzo con EPS, que lo hizo el presidente Santos, las EPS grandes, con un dominio territorial. Ahí hay unos resultados, construyamos encima de eso. Creo que el gobierno tiene que bajarle la soberbia, valorar la capacidad técnica y entender que los acuerdos no es imposición. Fíjese que es que el tema es que la oposición hirsuta que tuvo el presidente Duque tampoco dejó avanzar, porque el proyecto tenía cosas buenas, tenía cosas medianamente sensatas. Ese era el proyecto de salud de Duque. En el que estaba de acuerdo Cambio Radical y todo eso, y en el paro dijeron pues que más o menos había que cortarse la cabeza, que eso no se podía ni siquiera discutir. Yo creo que por eso se acaba de caer el plan de desarrollo, yo lo demandé. O sea, lo que hicieron en Senado, bueno, primero... ¿Por qué, Paloma? Porque hicieron una cosa que fue tenaz, María Jimena, que fue... Paloma tiene proposiciones sobre el plan de desarrollo. Yo he llevado varias proposiciones con temas de medio ambiente. Por ejemplo, habían hablado mucho de la ciudadanía que en Colombia sigue cocinando con leña, que es un tema no solamente para evitar ambiental, para que eso se evite. De salud. Eso es un tema de salud, o sí. sea... Y yo presenté unas proposiciones para que subsidiáramos en los departamentos donde más del 10% de la población sigue trabajando con leña, sigue cocinando con leña, subsidiáramos el gas GLP, que es el de los cilindros, para poderlo llevar al campo. Pues ni siquiera me dieron oportunidad de discutir la proposición, o sea, no le digo que me la negaron, sino que me metieron en un bloque. Pero no solamente no nos dieron oportunidad de presentar las cosas que queríamos presentar, sino que aprobaron modificaciones sobre el texto sin siquiera
leer las proposiciones modificatorias y votaron todo eso sin saber. Por ahí leyeron unos pedacitos, ahí fue que querían meter, por ejemplo, el giro directo del sistema de salud en un mico que estaban metiendo por ahí sin discutirlo y sin nada, y metieron un montón de micos así, por ejemplo, la expropiación, por ejemplo, la actualización automática del catastro que le va a subir el predial a todos los colombianos, y por esa razón yo creo que muchos de esos artículos van a terminar condenados porque pues la Corte ha sido clarísima en que eso no lo pueden ferrocarrilar. Pero yo quería decir también lo siguiente, yo creo que la salida de Roy Barreras también afectó negativamente al gobierno. Porque es que yo creo que Roy Barreras es era el armador político del pacto histórico. Yo también estoy de acuerdo. Y les ha costado muchísimo trabajo organizarse sin Roy. Yo le digo que desde que se fue Roy, el Senado quedó bastante quieto. Yo le dije a Roy, yo no lo voy a extrañar porque usted siempre hace que voles para el otro lado. Bien ido. Y le dio muchísima risa. Pero claramente es un goleador. Roy es un goleador. O sea, uno puede decir lo que quiera, pero es una persona de una habilidad política extraordinaria. Sí, impresionante. Y yo creo que el gobierno lo va a extrañar mucho más de lo que creen. Incluso. Creo que lo estaban subvalorando y las acciones de Roy van a subir en el petrismo. Creo que eso es bien importante porque es que si usted piensa en el gobierno Duque, con todas las críticas que se le puede hacer, las críticas que se le pueden hacer a la oposición son mayúsculas. Es decir, una oposición que todo el tiempo estaba buscando a ver si Duque se caía, si Duque lo tumbaban, paros que paralizaron el país, que nos llevaron a una situación francamente, el suroccidente pues no se recupera de eso, ¿no? El suroccidente quedó herido y si no hay un plan de choque para el suroccidente, entre otras cosas, pues la situación de Nariño, Cauca y Valle va a ser muy compleja. Eso está entregado a la delincuencia. Yo creo que eso es importante para el país y por otro lado uno tiene que celebrar unas cortes que han estado tomando decisiones. Preocupante lo del presidente con los medios de comunicación y con las cortes, digamos que eso a mí me genera cierta inquietud porque si sigue por ese camino, pues uno sí empieza a sentir cierta preocupación, es decir, acusar al Consejo de Estado de darle un golpe de Estado blando y todo eso, bueno, y lo mismo, por ejemplo, el tema pues de todo el mundo con patrón, ¿no? Ahora cada vez que el presidente tuitea contra uno es su patrón, pues hombre, yo no creo que uno pueda minimizar, digamos, el riesgo que sí es evidente de un presidente que tiene una tendencia ideológica muy cercana a la de Maduro. Y yo me lo pregunté mucho porque entonces yo decía, bueno, cuando uno advierte sobre los peligros que supone una línea política muy radical, ¿uno está generando pánico? Y es una pregunta que me la hice mucho, digamos, pensando precisamente en su argumento. Y yo pienso que uno no debe exagerar los riesgos, pero tampoco los debe minimizar. Y el equilibrio tiene que ser sensato. Claro que hay unas cosas que son preocupantes de Gustavo Petro y que uno tiene que tenerlas en unas líneas rojas para decir, si empieza a cruzarlas, ahí tenemos un problema. Y si no las cruza, estamos bien. Y creo que no puede uno decir que uno advertir los riesgos sea exagerar los riesgos. Porque yo sí creo que, por ejemplo, cuando a usted le hablan de la negociación con todos estos grupos ilegales, hay unos riesgos para este país, que le estén diciendo que el garante de las negociaciones con la nueva Marquetalia, donde ha estado asentada las FARC, va a ser Venezuela, gobierno garante. ¿De la nueva Marquetalia? de las disidencias pero eso no va a pasar. Pero ustedes tienen allá al doctor Valenciano, entonces ahí tienen algunas garantías. Pero le quiero decir que eso no va a pasar. Bueno, pero digamos, esas son una parte de las líneas líneas rojas. No va a pasar, se lo digo ya. Uno no puede simplemente decir, no estamos todos de acuerdo en no eso. podemos advertir los riesgos, no, hay que advertir los riesgos sin exagerar.